Ok, ¿trajo su Biblia? A ver, levántela. Bueno, porque la vamos a leer. ¿Cómo la ve? ¿Le parece bien? Fíjese que a veces voy a lugares donde trajeron su Biblia, pero lo hago a propósito, así como ahorita, y no la llevan. Porque ya la Biblia ya se hizo como un libro viejo que bueno, pero nosotros vamos a estudiar la Biblia. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a abrir 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Continuamos con la serie sobre la autoridad espiritual y el tema de hoy se titula El orden de autoridad que Dios estableció. Dios es un Dios de orden y Él estableció un orden de autoridad. 1 Corintios 11:3 nos dice así: pero quiero que sepáis, el saber es lo contrario a la ignorancia, Por eso dice Pablo, quiero que sepan, que sepamos que, hay tres cosas aquí que Pablo quería que supiéramos. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Digan los varones, aquí estoy. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién es su cabeza? El varón. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, aquí vemos que existe un orden de autoridad que Dios estableció y que tuvo a bien delegarle al hombre. Y esto incluye la familia. La familia también tiene que tener un orden. Así como en la iglesia debe de haber un orden, también en la familia debe haber un orden de autoridad. El propósito de Dios de ordenar así su autoridad es que Él sea glorificado en tanto nosotros obedecemos el diseño que Él hizo. Y también para bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecir nuestras familias? ¿Quieren la bendición de Dios? La bendición de Dios vendrá a nuestras familias en la medida que nosotros los varones nos sometamos a la cabeza que es Cristo. Entonces, el orden es Dios, Cristo, el varón, la mujer y bueno, los hijos. Ese es el orden de autoridad que Dios estableció. Y este orden establecido por Dios fue precisamente para que en su reino haya orden. Haya orden, no puede haber desorden. Hay iglesias que son un desorden, todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice cosas, uno profetiza, otro se revuelca, un desorden. No debe haber orden. Y el que mete orden es el pastor. Hay familias muy desordenadas. Los hijos hacen lo que quieren, la señora se sale desde las 8 de la mañana a comadrear y cuánta cosa. Y el varón tiene que meter orden allí. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, el respeto a la autoridad que Dios ha diseñado produce en la familia armonía. Primero armonía con Dios porque le estamos obedeciendo. Y enseguida se ven las consecuencias en la familia, en la relación, en el matrimonio y con los hijos. Ahora, hay algo muy importante que yo quiero resaltar de este versículo que leímos. En todo el contexto del capítulo 11, el contexto es que ahí está hablando de la autoridad del varón y la sumisión de la mujer. Porque efectivamente en los tiempos de Pablo se empezó a dar que la mujer quería tomar el lugar del varón. ¿Sí? Lamentablemente este pasaje es mal entendido, se confunde la gente porque solamente toman un versículo, no toman todo el contexto del capítulo 11 y lo confunden diciendo que lo que dice allí es que la mujer no debe de enseñar la palabra de Dios. Y nada que ver con eso. El tema aquí es autoridad del varón, sumisión de la mujer. Entonces vamos a dividir 1 Corintios 11:3, que es nuestro versículo, en tres puntos principales, ¿sí? Usted sabe que hay una máxima en matemáticas que dice que el orden de los factores, ¿no qué? Muy bien, ¿no? Ya tiene una palomita. El orden de los factores no altera el producto. Entonces yo voy a tomar como al final del versículo 3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. Pero yo voy a ordenar,
¿sí? Sin que violente nada, para irnos en ese sentido, de arriba hacia abajo. El punto número 1 sería que Dios es la cabeza de Cristo, de su Hijo. Número 2, que es que Cristo es la cabeza de todo varón. Y número 3, el varón es cabeza de la mujer. Ahora, debemos de tener presente que la autoridad como cabeza no implica superioridad. Ahorita le voy a explicar este punto que es muy importante entenderlo. No implica el hecho de que yo sea cabeza de mi hogar, no implica que yo soy superior o algo más, no. Lo que implica es función de orden. ¿Qué implica? Función de orden. Es un orden que Dios estableció. Yo se los he explicado con otros ejemplos. El presidente de México, como ser humano, como persona, ¿vale más que nosotros? No, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero en cuanto a jerarquía de responsabilidad, les aseguro que Él es más importante que nosotros. Él es el presidente, ¿sí? Pero esa función le tocó a Él, ¿sí? Son orden en el gobierno, orden en la familia, orden en la iglesia. Todo tiene que tener un orden y ese orden Dios lo estableció. Por ejemplo, vamos a ver el principio número 1, el punto número 1. Dios como cabeza de Cristo. Así dice el versículo. Es decir, el Hijo Jesús, o sea, el Hijo Cristo, Jesucristo, dice que Dios es cabeza de Cristo, pero el Hijo o Jesús no es inferior al Padre. Porque la Biblia enseña claramente que Jesús es totalmente Dios, que es igual a Dios. En la Trinidad de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Esa sería una serie para desarrollar en su momento sobre la Trinidad, porque hay mucho debate en este asunto. Pero nosotros creemos en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la Trinidad existe una unión maravillosa. Hay igualdad, ¿sí? Los 3 son personas distintas con los mismos atributos. Ellos 3 trabajan de una manera, con una armonía impresionante. No hay desajustes en ellos, no hay pleitos, no hay celos, no hay envidia. No, eso no se concibe porque Dios es santo. Y cada persona de la Trinidad, esto sí hay que tomarlo en cuenta, hace una obra distintiva o un papel distinto. Porque también en Dios, que es donde se genera el orden, obviamente Él es orden. Jesús dijo en Juan 10:30, dijo, yo y el Padre uno somos. Los fariseos se enojaron y dijeron, este se hace igual a Dios. Es que era igual a Dios, ¿entiende? Entonces ese yo y el Padre uno somos, habla de somos uno en esencia, en atributos. Todos los atributos del Padre los tenía Jesús. La confusión viene cuando la gente confunde y no sabe distinguir entre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Pero ese ya sería otro tema aparte que desarrollaremos en su momento. Pero en su esencia espiritual divina es igual al Padre, ¿sí? Vamos a ver Juan 14:22. Vamos a ver cómo aquí aparece la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece nunca en la Biblia. Ese es un nombre que le dio Tertuliano, uno de los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos. Pero lo hizo para sintetizar, pero ahí se ve claramente la función que cada persona de la Trinidad hace. Y aquí aparecen. Juan 14:22. Entonces estamos estableciendo que el Hijo es igual al Padre en esencia, en gloria, en poder y deidad. Vamos a ver Juan 14:22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará. Mira, cuando Jesús dijo mi palabra guardará, está diciendo mi palabra, ahora sí que mi palabra es la ley, ¿entienden? Mi palabra es la palabra de Dios, porque Él es Dios. Mi palabra guardará. Fíjate lo que dice. Y mi Padre, fíjate cómo ya lo hace distinto de Él, ¿sí? Separado pero unido. Y mi Padre, ¿qué? Le amará. Y vendremos. Nota que habla en plural, no habla en singular, porque muchos dicen que Jesús es a la vez el Padre y es a la vez el Espíritu. Y es una confusión impresionante. Cuando es claramente aquí que dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, noten que aquí está entonces el Padre y el Hijo. Si Jesús no fuera igual a Dios, no puede estar en todas partes, ¿verdad que no? Si fuera solo hombre, no puede ser omnisciente ni omnipresente. Entonces, hace morada en ti, en ti, en ti, en ti, en los cristianos, en Rusia, en China, en mí, Eso significa que Jesús, el Hijo, tiene los mismos atributos que el Padre. Ok, dice, pero luego en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, ahora mira la relación de unidad, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero aquí aparece el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Está notando la función de cada uno? El Padre, el Hijo. ¿Quién fue el que envió tanto al Hijo como al Espíritu Santo? El Padre. Así acordaron ellos. Pero no significa que el Espíritu Santo es menor o que Jesús el Hijo es menor que el Padre. Para nada. Son iguales en esencia. Dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Y luego mire, dice, Él, está hablando de una persona. Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es Él aquí? El Espíritu Santo. Una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo, una fuerza no enseña. Una fuerza nada más se aplica y empuja hacia adelante. Pero el Espíritu Santo enseña, redarguye, se entristece, revela, y eso solamente lo puede hacer una persona. Es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No sé si notan la maravillosa unidad que hay en Dios. ¿Lo notan? Una armonía impresionante. Entonces vemos que el Hijo se sometió al Padre cuando ellos acordaron, Él fue enviado. Esto nos lleva al entendido de que el papel y la función del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son diferentes. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Cierto? Fíjate cómo está ahí. Hay un orden de petición. No dice pídanle al Espíritu Santo. ¿Verdad que no dice pídanle al Espíritu Santo? Aunque Él es el que obra. Dios obra por medio del Espíritu Santo. Entonces la sumisión de Jesús al Padre se ve claramente en Juan 8:29 y muchos otros versículos. Juan 8:29 dice, porque el que me envió, o sea el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Mira lo que dice Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa frase es impresionante. Jesús, el Hijo, diciendo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque hay una armonía, una santidad. Dios es santo, el 3 veces santo, ¿sí? Que algunos teólogos dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración que hizo Isaías, verás, santo, 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 porque tuvo una revelación de Dios. Entonces, el Hijo se ve que está totalmente sometido al Padre. Escúchenme bien,
en el plan de salvación. Tenía que haber un orden. Notemos que la Biblia no registra ningún versículo donde Jesús haya resistido y haya dicho: ¿y por qué yo? ¿Por qué no vas tú? ¿O por qué no envías al Espíritu Santo? O el Espíritu Santo dice: no, mejor manda al arcángel Gabriel. No, eso no existe. No hay una sombra siquiera que se le acerque o que venga alguna insinuación de que en Dios hay contradicción, porque Dios es perfecto orden. Y todo lo que Él hizo, el universo y todo, lo puso en un orden maravilloso. Entonces, si es un Dios de orden y nosotros somos su máxima creación, Él quiere que entremos en su orden, ¿entienden? En el orden que Él estableció. Entonces estamos estableciendo pues que el Hijo el Hijo que tomó forma humana, se encarnó, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se encarnó, tomó forma de hombre, dice Juan, y vimos su gloria. Entonces, pero como Hijo encarnado, estaba totalmente sometido al Padre. De ahí la expresión de Pablo en 1 Corintios 11:3, Dios la cabeza de Cristo, pero no porque sea menor o el Padre mayor, sino por orden. Esto es importante que lo entendamos. Vamos a ver otra manifestación de la Trinidad con sus diferentes funciones, cada uno persona de la Trinidad haciendo su papel. Mateo 3:16 y 17, búsquelo. Mateo 3:16 y 17. Este es el episodio del bautismo de Jesús. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, ahí está el Hijo Jesús, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio, ¿qué vio? Al Espíritu de Dios, que descendía o en forma de paloma, como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. ¿Esa voz de quién era? Del Padre. Fíjese, cada uno haciendo su función. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia en el griego habla de una profunda satisfacción por algo o por alguien, porque estaba mirando que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Jesús el Hijo, se sometió al Padre en una obediencia perfecta. ¿Sí? Por eso es que se oyó esa voz del cielo, y algunos que estaban ahí la escucharon también. Dice que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces vemos ahí a la Trinidad haciendo cada uno su papel y su función. Ahora vamos a Filipenses 2:5 al 8. Filipenses 2:5 al 8. ¿Por qué? Porque allí, en Filipenses 2:5, ahí se ve la perfecta obediencia de Cristo, la sumisión al Padre que Jesús como hombre, aunque Dios encarnado, tomó e hizo delante de su Padre, una obediencia perfecta. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Ahorita lo vamos a ver. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ahí está, como cosa a que aferrarse, como diciendo: no, ¿yo por qué? Si yo soy igual. No, dice, no estimó eso, ser igual a Dios. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se encarnó, tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, fíjate, condición humana de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué sentido se humilló? Haciéndose, ¿qué? Dice, obediente. Esa es la clave, hermanos, obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres bendición en tu hogar?
obedece el orden de Dios. Varón, cabeza de la mujer, varón dirigiendo, varón supliendo, mujer siendo ayuda idónea, que ya veremos ese punto, mujer siendo el apoyo que necesita el varón, también dirigiendo a los hijos, etcétera. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, la obediencia de Jesús consistió en llevar a cabo el plan de salvación. Si Jesús no hubiera obedecido, no hubiera habido para nosotros la gran bendición de la salvación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la bendición del Hijo de Jesús? Gracias, Jesús. Imagínate, si Él no hubiera obedecido. Entonces, por esa sumisión del Hijo de Dios, es que recibió la humanidad el perdón, la salvación. Cristo, el Hijo de Dios, vino para hacer la voluntad del Padre. Sin ese orden de autoridad y sumisión, no pudiera haberse dado la salvación del hombre. ¿Están entendiendo? Y aquí es donde debemos de tener nosotros en cuenta este principio. ¿Queremos la bendición en nuestros hogares? Tenemos que guardar el orden. Por eso tiene que haber perfecta unidad en el matrimonio, lo mejor que se pueda. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, no serán más dos, o sea, el hombre y la mujer, sino uno? Uno. Y está haciendo alusión a esa unidad y esa armonía y esa perfección de Dios en la Trinidad. ¿Sí? Ok. El segundo punto de 1 Corintios 11:3, el primero, ¿cuál fue? Dios cabeza de Cristo. Pero ya vimos entonces que no significa que Cristo es menos o que el Padre es más. No, hay igualdad, pero por orden es que Jesús decidió someterse. ¿Sí? Ok. El segundo punto es, Cristo es la cabeza de todo varón, en 1 Corintios 11:3. ¿Quién es nuestra cabeza, varones? Fíjate, cuando dice de todo varón, incluye creyentes y no creyentes. El problema está en que los no creyentes no saben y hacen lo que les da su gana y maltratan a la esposa y hacen lo que hacen. Pero en el caso de los creyentes, Pablo dijo, acuérdense, quiero que sepáis, porque parece como que algunos varones, porque a veces, porque la Biblia dice que somos cabeza de la mujer, ¿verdad? Pero algunos somos tan cabezones, pero parece como que algunos cabezones, ya para decirlo, todavía no saben. No saben. Y si lo saben distorsionado. Yo aquí mando, dicen. Yo soy la cabeza y cállate. La Biblia dice que la mujer se calle. Vamos a ver si eso es lo que dice. Entonces, no me vean feo, varones. Yo sé que esto les duele en su machismo, pero aguanten la vara. ¿Aguantan, varones? Las mujeres pónganse a orar en silencio. Entonces, mira, Cristo, según la Biblia, ejerce autoridad sobre el varón. Lo voy a resumir al varón cristiano, para no incluir a aquellos que están en la ignorancia. ¿Sí? Jesús es cabeza de todo varón, de nosotros los varones cristianos. Entonces, como cabeza, Él es autoridad. ¿Entiende eso, verdad? Entonces, por consecuencia, si Cristo es mi cabeza mía como varón, pues yo soy responsable directamente ante Él de la autoridad que Él mismo me delegó como padre, esposo y varón. ¿Me entiende? Las cuentas yo se las voy a dar a Cristo porque Él es mi cabeza. A los varones nos debe dirigir Cristo, que es nuestra cabeza. El problema de la falta de unidad en la familia, de la armonía, no depende de Cristo. Hay varones que no llevan bien su liderazgo conforme a la voluntad de Dios, no se someten a Cristo y quieren la bendición de Dios en la familia,
oran a Dios y oran y oran y no pasa nada. La cosa se pone peor. Déjeme decirle algo, varón. Puede ser que lo que escuche hoy sea la respuesta de por qué su hogar es un caos o hay muchos problemas y usted no sabe qué hacer. Puede ser que usted no está sometido a la cabeza, que no obedece a Cristo. Por ejemplo, dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así dice. Ok, ya todos lo saben. Pero ¿cuántos siguen siendo ásperos con su esposa? Eres una tonta. Y así, áspera ya. O sea, bien brutos, muy ásperos, muy duros. Entonces la esposa le dice: oye, háblame bien, cállate, a mí no me dices cómo te trate. Yo te trato como me da mi gana. Espérame. Tranquilo. O te mandamos a las Olimpiadas. Tranquilo, así no es el asunto, varón cristiano. Bueno, yo le estoy hablando a los cristianos. Yo no sé si todos los varones que están aquí serán. Yo no lo sé. Solamente usted lo sabe. Yo le estoy hablando a los cristianos. Si usted no es cristiano, pues usted la patea, la golpea, la maldice, se la raya, todo. Yo le estoy hablando a los cristianos, ¿ok? A ver, ¿cuántos son cristianos? Bueno, a ustedes, para ustedes. Para los demás, bueno, hay la posibilidad de que se arrepientan de sus pecados, nazcan de nuevo y comiencen a obedecer la cabeza que es Cristo. A eso vino, a salvarnos de nuestro salvajismo que nos estaba llevando al infierno. Entonces, si yo quiero la bendición en mi hogar, yo tengo que obedecer a la cabeza. Y para obedecer a la cabeza, tengo que conocer la palabra de Dios, porque ahí está escrita su voluntad. Los varones tenemos que crecer en obediencia. ¿En obediencia a quién? A nuestra cabeza, que es Cristo. Eso es el orden de Dios. Entonces el hombre, el varón cristiano, debe ser un fiel seguidor de Jesús, un buen discípulo de Jesucristo. Y un buen discípulo de Jesucristo es aquel que obedece en gran medida, no que sea perfecto, porque aquí en la tierra no lograremos nunca la perfección, pero sí podemos madurar, sí podemos crecer en entendimiento, en sabiduría. Entonces, un buen ministro, un buen discípulo de Jesús, un buen varón de Dios, es aquel que obedece en buena medida las instrucciones de la cabeza, que es Cristo. Y de esa manera es como nosotros podemos, ahora con la autoridad que el Señor nos delega como cabeza del hogar, podemos liderar el hogar, ¿entiende? Podemos dirigir el hogar. Yo me acuerdo cuando me casé hace 34 años, pues empezó, pues pasado el primer año, el segundo año, después pues llegan los hijos y todo, y no hay mucho así, no hay mucha enseñanza así, digamos, personalizada. No, está llena de principios la Biblia. Y yo decía: Señor, ¿cómo hago aquí? Yo le preguntaba al Señor y el Señor me decía: ¿cómo hago yo esto? No, pues así. No seas impaciente con tu esposa. ¿Cómo soy contigo? O sea, Cristo me decía. Yo, no, pues muy paciente. ¿Cuántos saben que Jesús es paciente? Dice: bueno, así igual tú. Sé paciente con ella. Sé paciente con tus hijos. Dice Pablo: de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó? Pregunta: ¿nos merecíamos el perdón? Y luego a veces nos ponemos unos papelotes: no mereces mi perdón. Cálmate, ni que fueras Dios, ni Dios hizo eso. ¿Cómo que no mereces mi perdón? Esto ni te lo perdono, nunca te lo perdono. No, cálmese. Digo, si usted es cristiano, cálmese. Si no, pues déle rienda suelta a la amargura. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Acuérdense que estamos hablando a cristianos. Uno que otro se duermen durante la reunión, pero bueno, vamos a seguir adelante. Fíjese, nosotros los varones debemos humillarnos bajo la autoridad de Cristo. Somos seres que Dios nos dio una dignidad, nos dio una inteligencia, pero no somos más dignos que Él, ni más inteligentes que Él, ni más sabios que Él. Aquí sí existe una gran diferencia. Nosotros no somos igual a Dios, porque de Él procede toda autoridad, porque Él es la fuente. Él es el Padre en toda su esencia. Padre habla de donde se originó todo, ¿sí? Y ahí sí hay una notable diferencia entre Cristo y nosotros. Él sí es Dios, nosotros no somos Dios. Y Él merece toda nuestra obediencia. Pero resulta que esa obediencia se va a traducir en bendición para nuestra familia. Porque créamelo, Dios quiere que haya paz en el hogar. Dios quiere que haya armonía. Dios quiere que haya respeto. Dios quiere que disfrutes tu familia y tu hogar envuelto en amor, en favor, en gracia, en misericordia, en perdón. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, en la medida que nosotros obedecemos a nuestra cabeza, es la medida en que nosotros también vamos ahora sí que a proyectar la bendición, porque la bendición viene de la cabeza. La bendición a la familia, al hogar. Si nosotros los varones nos sometemos a nuestra cabeza, que es Cristo, hay muchas más posibilidades de que nuestra esposa se sujete a nosotros. Porque hay varones que quieren que su esposa se someta y ellos no se someten a Cristo. Y aquello se vuelve un caos. Así no funciona, hermanos, el asunto. De verdad, créamelo. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que la tierra en un inicio estaba, ¿cómo? Desordenada. Así dice que estaba la tierra. Ahí estaba toda la materia, pero no tenía orden, todo era un caos. Estaba desordenada y vacía. Entonces dice la Biblia, y dijo Dios el primer día, sea la luz. ¿Qué empezó a hacer Dios? A ordenar. Y luego puso la luna, las estrellas. Luego dijo, produzca la tierra de árboles. Y todo empezó a ser en su orden. ¿Sí? Eso es lo que muchos varones, o todos nosotros los varones, tenemos que empezar a hacer. A poner todo como en orden. El desorden que hay en una familia, esto no nos va a gustar a los varones, pero lo tengo que decir la verdad. El desorden que hay en un hogar es culpa del varón. Pero mira, aunque reniegues y no te guste, es tu culpa, es nuestra culpa, por falta de dirección. Cuando Eva comió del fruto prohibido, ¿a quién le reclamó Dios? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Por qué no fue con Eva directamente? ¿Por qué fue con Adán? Pues quién sabe dónde andaba por ahí papaloteando, y ni cuenta se daba que su mujer andaba ya usando la tarjeta de crédito. No, eso es, aunque no nos guste, lo hemos enseñado en otras ocasiones. La prosperidad de un país, como ahora que sale el presidente, como esté el país después de que sale el presidente actual, le van a achacar lo bueno y lo malo a él, ¿sí o no? Él es el responsable. Cuando la policía no funciona, ¿sobre quién van? Sobre el jefe de la policía. Cuando un equipo de fútbol no funciona, ¿a quién le dan agua? ¿A quién le piden cuentas? No está funcionando el asunto, aquí algo anda mal. Se van sobre el entrenador. Es que es un orden. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Entonces, varón, ¿qué somos? Responsables. ¿No les gusta? No les gusta, ¿verdad? Porque están... Y las señoras están...
Pero ya veremos que también, como son uno, también tienen su rol, también tienen su que ver. Aunque Dios pedirá cuentas al varón, porque Él, en su orden que estableció, nos puso como cabeza del hogar. Ahí está el punto. Y para no excluir, cuando una congregación no funciona como una congregación cristiana, ¿a quién Dios le reclama? ¿A las ovejas o al pastor? ¿Verdad? Eso sí les gustó. Y a mí no me gustó. No, yo lo sé perfectamente bien, no he evado la responsabilidad. Fíjate, siempre hubo hombres obedientes en la Biblia que dejaron una descendencia bendita por su obediencia a Dios. Por ejemplo, un Noé. Dios le dijo: hazte un arca de tales medidas, la vas a calafatear así con brea de esta manera y de esta otra. Y dice claramente en Génesis: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Eso es extraordinario. Hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, edifica un tabernáculo y le vas a poner así, mira, las cortinas serán de este color, las basas de plata, el arca la vas a poner así, los cordones, las pieles, todas las paredes, todo le dijo de qué animalitos debía ser, todo absolutamente, dice la Biblia. Y Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le mostró. Eso es extraordinario. Vemos que Noé no cuestionó a Dios. ¿Y por qué de tales medidas? ¿Por qué no más chiquita? Para salvarme solo yo. ¿Y por qué tiene que ser madera de esta? O Moisés diciendo: ¿y por qué las cortinas tienen que ser azules? ¿Y por qué los cordones tienen que ser de tal grosor? ¿Y por qué de tal material? No vemos ningún cuestionamiento, que es el gran error que cometemos nosotros. Cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tuve que ser mujer? ¿Y por qué y por qué yo soy el responsable? ¿Ha oído esto de qué culpa tengo yo que Eva haya pecado? ¿Han oído eso? Bueno, lo que pasa es que en ella, en Adán y Eva, estamos representados. Las decisiones que tome el presidente de México nos van a repercutir. Si él decide cerrar las fronteras al comercio y toma, nos va a afectar para bien o para mal, porque en él estamos representados. Escúcheme bien, la mujer está representada junto con los hijos en el varón. Las decisiones que yo como varón haga, aquí está el punto, le van a repercutir a mi esposa y a mis hijos. En otras palabras, escuche lo que voy a decir. Usted escoge la manera en que quiere vivir. A ver, otra vez, porque está bien difícil de entender. Usted escoge la manera en que va a vivir. En otras palabras, como usted vive ahora, es lo que usted escogió. Un entendido. Yo sabía que podía haber uno por ahí. Como usted vive hoy en su hogar, es lo que usted decidió vivir y escoger. Así. Usted decidió obedecer, decide desobedecer. Entonces algunos ahorita yo entiendo que ya están, híjole, entonces quiere decir que sí, porque te faltó. Te creíste más sabio que el Señor y ni le preguntaste si hacías el negocio o no. Y ahora estás quebrado y ya tu esposa anda empeñando sus anillitos y sus alhajitas. Y tus hijos ya saben de qué sabor es el chicle cuando lo pisan, pues ya no tienen zapatos. ¿Todo por qué? Porque nunca le preguntaste a la cabeza. No, ¿quién trae una cámara fotográfica? Hace rato tomé préstamela así. No, pero prepáramela así bien, porque les voy a tomar fotos para que vean las reacciones de todos. Unos están así, como diciendo, ¡ah! Y otros están así. Préstame la cámara. ¿Tiene todo el zoom? Aquí me los voy. Y al que se duerme lo vamos a poner ahí en la pantalla.
vida, lo que tú estás viviendo, ¿quién lo escogió? Porque es en base a tu obediencia. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? No jala. Es en base a tu obediencia. Por la obediencia de Jesús somos salvos. Por tu obediencia hay armonía o desarmonía en tu familia. En realidad, fíjense, no es complicado. Lo complicado es nuestra desobediencia. Ese es el problema. Dice el Salmo 112, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice, será bendita. Ahí está. O sea, tendrá bendición. Ahora, con todas esas doctrinas falsas que hay metidas en la iglesia de que yo decreto, yo declaro, esas doctrinas lo único que están causando en los cristianos ya después de unos años, ya se están dando cuenta, pura frustración. ¿Por qué? Porque, fíjese, ellos decretan bendición en su familia. Ellos declaran la paz, el amor, que todo fluye bien. Ellos lo decretan, ellos como si fueran Dios. Lo decretan, lo establecen y lo hablan y lo repiten, pero no obedecen. Pregunta: ¿ustedes creen que vendrá la bendición más porque la gente lo decreta? La Biblia dice que la bendición, la maldición no vienen sin causa. O sea, hay una causa de por qué tú verás a algunos más bendecidos que a otros. Eso se resume a la obediencia. No es una casualidad que en un hogar haya más paz y armonía que en otro. O sea, no es una casualidad, no es porque Dios tenga preferidos, porque sabemos que Dios no tiene consentidos. Él quiere hijos obedientes. Yo lo he visto en mi propia vida, hermanos. Cuando yo obedezco la cabeza, mi cabeza que es Cristo, yo veo la bendición en mi familia. Y cuando no, veo las consecuencias también. Pues ese es el orden que Dios estableció. Ahora, vamos al tercero y último punto. El varón como cabeza de la mujer. Claramente la Biblia enseña pues que el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Pregunta: ¿eso significa que el hombre vale más que la mujer? No, ya quedó bien establecido que es cuestión de orden. Ahora, si alguna mujer dice: ¿y por qué no la mujer fue cabeza del varón? Porque él no quiso, él quiso que el hombre. Ahora, podemos especular y decir: ¿Dios pudo haber dicho que la mujer fuera la que dirigiera la familia? Sí, pero resulta que Él no decidió eso y tenemos que conformarnos con lo que Él decidió. Pero se entiende que no es porque el hombre valga más que la mujer, no. Somos iguales, pero Dios es un Dios de orden. Ahora, ese orden en la familia de autoridad, ese orden de autoridad que Dios dejó en la familia, ese orden lo odia Satanás, ¿eh? Y este es otro aspecto del problema. ¿Por qué lo odia? Porque él no está sometido a Dios. Por eso fue expulsado. Entonces él odia ese orden. Él odia que tú tengas paz. Por eso nos tienta, por eso nos engaña, nos seduce, para que desobedezcamos a Dios. Porque Él sabe ciertamente que aunque tenemos perdón de Dios y nos arrepentimos, las consecuencias siguen. Usted entiende eso, ¿verdad? Hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, al odiar Satanás ese orden, bueno, pues la cosa se pone difícil por causa del pecado. Mire, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya le estaba delegando autoridad al varón. ¿Quién fue creado primero, el varón o la mujer? El varón, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué no lo hizo al revés? Porque no quiso. Acuérdese que Él es soberano.
Vamos rápido a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Vamos a ver cómo Dios desde el inicio le delega al hombre autoridad, responsabilidad. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que se acostara en una hamaca? No. ¿Para que qué? Para que lo labrara, o sea, lo puso a trabajar. Hoy es una vergüenza que hay hombres que son mantenidos por la esposa. Pero lo más triste, cristianos o que se dicen, mandan a la esposa a trabajar y ellos se quedan a cuidar los niños, dicen. No es el orden, discúlpeme, ese no es el orden de Dios. ¿A quién es el que puso fuera del hogar a salir a traer el pan? Al hombre, no a la mujer. Para que lo labrara y lo guardase. Guardar es cuidar. ¿Sí? Que todo vaya bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno. ¿Saben por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Porque aunque Dios nos creó, nos hizo para complementarnos con la mujer, porque en 1 Corintios también dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Ciertamente el hombre procede, primero dice, el hombre, Eva, surgió de Adán, pero a la vez de Eva nace el varón, o sea, o de la mujer nace, por gestación nace el varón. O sea, es inseparable. Tenemos que tener ese entendimiento. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque necesitamos complementarnos el uno con el otro. No es bueno. Si ustedes se dan cuenta, cuando una mujer queda viuda con 5 hijos, yo no sé cómo le hacen las señoras, pero trabajan y sacan adelante a los chiquillos, ¿sí o no? Eso demuestra algo muy importante, que la mujer es sumamente inteligente, es muy trabajadora, eso no hay duda, pero su rol, ahí tiene que tomar el rol por la circunstancia y la imperfección de la vida por causa del pecado, ahí tiene que hacer la de papá y de mamá y se pone bien difícil. Pero cuando es al revés y queda viudo el varón, ese se le cierra el mundo. Por eso se casan a los 2 meses de enviudar, porque se ven con los niños así, no saben ni hacer 2 huevos estrellados. Y uno que otro ahí que le hace a la cocina. Pero se nos cierra el mundo. Y la mujer queda viuda y puede quedarse sin casar y como si nada. Pero el varón no. Por algo dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, Dios nos dio una ayuda idónea y la maltratas. No inventes. Ahí está la gran, ¿cómo diré? El gran error, pues. Ahí está el gran error. Dios te dio a tu esposa como ayuda idónea, pero no para que la maltrates. Ahí es donde, escúchenme bien, cuando el Señor dijo, no serán más 2, sino 1. Ahí está haciendo alusión a exactamente el mismo principio de que Dios es uno. ¿Entienden? Perfecto en unidad. El asunto es que nuestra imperfección, ahora tenemos que esforzarnos. Fíjate también que desde el comienzo la mujer le fue dado un papel de apoyar al hombre, porque dijo Dios en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, y dice, le haré ayuda idónea para él. ¿De quién fue la idea de la mujer? De Dios.
lo cual les fue una buena idea, ¿sí o no, varones? Entonces hay que cuidar a la esposa. Fíjate, este tipo de temas no va a faltar el que me mande un correo. Usted es feminista. Bueno, Dios es feminista. ¿Por qué? Porque él hizo a la mujer. Es que usted defiende mucho a la mujer. Pues es que la que ha sido abusada por tradición cultural ya de toda la vida. Hay un mínimo, pero pequeñísimo porcentaje de varones abusados porque también hay unos bien grandotas. Pero por lo general es el varón el maltratador. Entonces hay que equilibrar la balanza, ¿entiende? No es porque esté a favor de la mujer. Las mujeres, a ver la foto. Las mujeres están así. Nos está defendiendo el pastor. No, yo estoy predicando la verdad. No las estoy defendiendo. Estoy predicando la palabra. Pues no es que esté a favor de ustedes. Estoy a favor de la verdad. ¿Sí? De lo que dice Dios para nuestro provecho. Ok, ¿qué significa ayuda idónea? En el hebreo, la palabra ayuda es el vocablo azar, que significa rodear, hacer un cerco, significa proteger. Da la idea de un aliado, de una persona que está a favor o empata con la otra, en este caso la mujer con el varón, que está para ayudar, acercar, defender y socorrer y proteger, dice el diccionario de hebreo, el hogar, la familia. Eso significa ayuda. Idónea, este vocablo se deriva del término hebreo nagad, que significa contraparte. Habla de alguien que se para enfrente de otro para hablar. Nagad, que se traduce idónea, significa también explicar, manifestar, avisar. Pero hay un significado muy interesante que es oponerse cara a cara firmemente en lo razonable. Fíjate el diseño de Dios es maravilloso, ¿eh? Le dio a la mujer ese papel de ponerse enfrente del varón como ayuda idónea y en lo razonable confrontar con respeto. Porque ese concepto está en toda la Biblia. La mujer respete a su marido. O sea, tu esposa no es para que te estés callada, como algunos interpreten. No. Si no, ya no se cumple lo de ayuda idónea. Tienes que hablar. ¿Quiénes son las que más hablan en el matrimonio? Las mujeres. Pero porque es su naturaleza. Y nosotros llegamos del trabajo todos cansados y luego la esposa te quiere explicar, te quiere hablar, se quiere comunicar y tú, no, luego me dices porque vengo bien cansado y ahorita estoy hasta acá y que no sé qué. Entonces, pero es que te tengo que decir que Pablito o Juanito, es que no me digan nada, no, ya mañana será otro día. La Biblia dice, no te afanes. No, varón, no, mira. Bueno, les doy un secreto a las mujeres. Tápense los oídos los hombres. Escóndanles el control de la televisión. O en caso extremo, agarren unas tijeras y córtanle el enchufe. Varón, tienes que oír a tu esposa. Tienes que oírla. Aunque vengas cansado, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿A poco si se está quemando allá el cuarto de tu hija de 1 año y llega tu esposa, mi amor, no me hables ahorita, estoy descansando, es que se está quemando el cuarto y la niña está dentro. Ay, luego me explicas. No pasa nada, tú harías eso, ¿verdad que no? Por eso yo dije hace un momento que como vives ahora es producto de tus decisiones. Entonces la mujer, en lo razonable, se puede poner enfrente del varón y decirle, ¿sabes una cosa? Porque también significa confrontar, ayuda idónea, alguien que está enfrente. Decirle, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios dice esto, y tú estás haciendo esto. Y tú, varón, no puedes decir, cállate. No hay ese derecho en lo razonable. El problema está que el pecado distorsionó eso bueno que puso en la mujer. Y ahora la mujer también es bien hablantina y dice un montón de cosas.
Fíjate, cuando Dios habló con Adán después de que Eva comió, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Allí era en lo irrazonable, porque tomó el fruto y le dijo, mira, pero si Dios dijo, se entiende que hubo algo allí, ¿no? Dios dijo, no, pero nos vamos a hacer igual a Dios, come. Y finalmente lo convenció. Y eso es algo en la mujer que en su origen fue bueno, pero que hoy, después de la caída, se ha vuelto muy dañino y que muchas mujeres lo usan. Eso es lo peligroso. Por eso una mujer en la congregación que no está sometida al varón ni al liderazgo es muy peligrosa. Y por eso las metemos en orden. Y usted, ahí es donde cállese, no hable. Usted está provocando desorden, está provocando división, está provocando comentarios. Cállese la boca, le vamos a pedir por favor. Y si se somete, bien por ella, y si no, adiós, que le vaya bien. Porque en la casa de Dios hay orden. A eso se refiere, la mujer calle y aprenda en silencio. No está permitido que la mujer ejerza dominio sobre el varón. Por eso, ustedes mujeres tienen que buscar el virtuosismo cristiano. ¿Entienden? Respeto, humildad, sujeción, paciencia. Porque todo eso lo produce el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en hombres y en mujeres. ¿Para qué? Para bendecir el hogar. ¿Cuántos quieren el hogar bendecido? Ahí está. En Génesis 3:16, y vamos rápido, vamos a ver algo bien interesante. Cómo a raíz del pecado que entró en el matrimonio, pues se distorsionó el diseño de Dios. Génesis 3:16. Y la mujer comenzó a usurpar la autoridad del varón, y el hombre empezó a pisotear a la mujer, tratando de someterla a la fuerza por razón de la humanidad caída, imperfecta ya. Mira lo que dice, las consecuencias del pecado. Dios le dijo a la mujer, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. ¿Duele, señoras? Esa es una consecuencia. Y generalmente el dolor, la aflicción, no al 100%, pero en muchas de las veces producto de nuestra desobediencia. Versículo 16, ahí sigo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mira, aquí tu deseo será para tu marido no se refiere a lo sexual, como algunos pues han interpretado mal. Falta un poquito más de estudio ahí, pero no. Aquí deseo viene del hebreo el, que significa ponerse en contra. En el hebreo significa ponerse en contra para tratar de dirigir. Significa también invadir la responsabilidad de otro. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Eva? Tú vas a intentar, te vas a poner en contra de tu esposo y vas a tratar de tomar la autoridad que yo le he dado. Vas a querer dirigir, tomar las riendas del hogar, y ten cuidado porque vas a invadir el área de responsabilidad del varón. Entonces fíjate lo que le dice, tu deseo será para tu marido. Eso significa. Pero y fíjate cómo la segunda parte del versículo nos da la razón, porque en contraparte dice, y él se enseñoreará de ti. Aquí enseñorearse en el hebreo, mashal, significa gobernar, dominar, pero de manera inflexible. De tal manera que llega el autoritarismo. Aquí mando yo. ¿Sí? Cállate. Es que cállate. Entonces es un autoritarismo que es grosero, es áspero, y que en muchas de las veces llega a la violencia física. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. ¿Ven cómo la desobediencia trae consecuencias negativas? Así como la obediencia trae bendiciones.
Entonces cada uno tiene que entender su rol, así como las tres personas de la Trinidad no invaden el área, digamos, de obrar de cada uno, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay competencia entre ellos. Cada uno funciona, claro, son Dios. Es uno solo y hay una total armonía. Pero eso es precisamente lo que el Señor quiere, que nosotros desarrollemos con la gracia del Espíritu Santo el ser uno. Fíjate, la versión en Palabra de Dios para Todos, Génesis 3:16, lo traduce mejor, más entendible. Dice así: desearás, mujer, gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti, pero de manera áspera y dura. Y ahí está el problema. Díganme si no es así el hombre y la mujer. Así es. Entonces es muy claro que la mujer, Dios está diciendo que la mujer, ya por su estado de imperfección, trataría de ponerse en contra del varón, trataría de dirigir ella el curso de la familia, invadiendo el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio al esposo. Y el esposo a la vez la va a resistir enseñoreándose de ella, pero abusando y pisoteándola con autoritarismo despótico y abusador. Y esto es lo que ha provocado tanta amargura en el corazón de las mujeres. Por eso surgió una Paquita, la del barrio. Por eso surgió una Lupita D'Alessio, que cantan aberración y media. Y todas las mujeres llenan los estadios cuando llega Paquita del barrio. Y lloran, sí, porque como habla la señora, rata de dos patas, sí, rata, písalos. Y se sienten identificadas, dicen las señoras. Pura frustración y amargura. Ese no era el plan de Dios, hermanos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Entrar en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden? Dios, Cristo, cabeza del varón, Cristo sometido al varón, el varón, cabeza de la mujer sometida ¿a quién? Al varón. Yo sé que alguien puede decir: oiga, pastor, ¿y si él no se somete a Cristo? Les voy a dar un consejo: no se rebele, ni tome la autoridad así como diciendo: no sirves para nada, yo te voy a mostrar cómo se dirige. No lo haga. Lo que debe de hacer en primera instancia es orar al Señor y decirle: Señor, tú sabes todo. Aquí el cabezón de mi marido, yo sé que no se somete a ti. Yo no voy a transgredir esa línea, no voy a invadir, porque tu palabra dice que soy ayuda idónea. Y que mi deseo, o sea, como para ponerle límite, yo no voy a intentar tomar el liderazgo de mi esposo como cabeza, porque se va a voltear más de cabeza la familia. ¿Qué debes hacer, mujer casada? Ora al Señor y dile: Señor, trata con él. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Va a tratar con los cabezones. Nada más que, señoras, advertencia: a veces Dios, o la mayoría de las veces, o siempre, Él obra como Él quiere. Porque a veces, mira, esto es bien continuo. Vienen mujeres: pastor, es que mi esposo, se quejan del varón. Es que, mire, no hace esto, no cumple, no hace aquello. Entonces no. Vamos a orar. Yo les digo: ora al Señor. Y entonces, bueno, vamos a orar. A ver, yo le ayudo y yo la voy a apoyar en oración. Pero yo les digo: advertencia, Dios va a tratar con tu marido. Pues que trate con él. Pero yo les digo, y se los digo ahora públicamente: cuando trate con él, no vengas a llorar. Como una vez una señora: ya no lo aguanto, lo voy a abandonar. Espérate, deja que Dios obre con él. Dios va a tratar, trate con él, me dijo. ¿Estás dispuesta a que trate con él? Claro, para que lo meta en orden. Como a la semana llega la señora llorando: pastor, mi marido lo metieron a la cárcel, está en Puente Grande. Pues ¿qué hizo? No hizo nada, pero lo acusan falsamente de un fraude. Ciertamente él fue inocente.
Lo agarraron de chivo expiatorio. Y en lo que investiga ya ve acá, pero Dios detrás de todo. Lo metieron a la cárcel en Puente Grande. Duró 1 año en la cárcel. Y ella lloraba, no. Le dije, espérame. Deja que Dios trate con él. Pero así no, dice, no. Es que tú no le vas a decir a Dios cómo trate con tu marido. Tú no le vas a decir. Ahora, señora, esto acá, no voy a tomar foto aquí. Si no funciona tu marido, como ahora ya te estás dando cuenta que debe de hacerlo, ¿tú quieres que Dios trate con él? No me responda, acá dentro de ti. Supongo que van a decir que sí. Ok, yo les hago otra pregunta. Como sea, ¿estás dispuesta? No diga nada, porque si está allí se va a agüitar. Como sea, porque mira, les puedo contar 20 ejemplos, reales. Pastor, desde que mi esposo tuvo su negocio, ya no nos hace caso. Y es más, ya se enfrió y hasta ahora lo veo que le silba a las mujeres en la calle. Que Dios trate con él. Y le quita el negocio. Y al rato ahí anda empeñando sus joyitas la señora. No, pero así, no. Por eso yo les digo, ¿quieren que traten? Y vieran, ese hombre que estaba en la cárcel, donde en realidad se vino convirtiendo dentro de la cárcel, porque estando ahí, yo le dije, no, pues tienes que aguantarte ya Dios obró, ya te contestó, deja que Dios trate. Y alguien cristiano, de los que evangelizan ahí, bien convertido, le empezó a hablar, y él le dijo, pues yo ya soy cristiano, y en fin, total, para no hacer largo el asunto, se entrega al Señor, y cuando sale, ya sale la luz, a la verdad a la luz, 1 año, inocente allí en Puente Grande, y sale pero bien sedita y bien amoroso que se volvió, y las niñas, ay papi, todos felices y contentos. Dios trató con él. ¿Todavía quieres eso? ¿O quieres que siga como sea? Porque Dios suele hacerlo. Foto. Vámonos sobre el final. Hay muchos varones que no ejercen la autoridad dada por Dios. Y esto se ve, voy a hacer unas preguntas, no tienen que responderlas, nada más ahí en su corazón. Por ejemplo, nada más son 6. ¿Quiénes son las que toman la iniciativa para venir a la iglesia? Hasta se ríen. ¿Quiénes son las más interesadas en estudiar las escrituras? ¿Quiénes son las que siempre dicen, ya apartaste el diezmo para el Señor? ¿Quiénes son las que desean venir a los cursos matrimoniales? ¿Quiénes son las que desean tomar la iniciativa para inscribirse al evento de matrimonios Luna de Miel? ¿Quiénes son las que buscan más a Dios? La respuesta es bien obvia. Las mujeres. Esa es la verdad. Cuando debería ser, la respuesta debería ser el varón. Bueno, cada quien escoge. A veces hablo con Chava, que junto con su esposa Linda dirigen los matrimonios. Me dice, fíjate las pláticas que estamos tan buenísimas. Y les decimos y les invitamos a veces así personalmente. Y dicen, no, nosotros estamos bien. Y después ya la señora nomás le hace así, ¿verdad? No, nosotros estamos bien. No necesitamos ahorita plata. Y luego ya un descuido y le dice, no estamos bien, pastor. Insístale a que siga. Yo quiero venir, pero él no quiere. La mujer. Por eso tu hogar está de cabeza, porque tú lo decides. Punto. ¿Qué debe hacer el varón? Su responsabilidad. Entonces, aquí es donde se deriva uno de los problemas más notables de las familias cristianas ya. ¿Cuál es? Al no tomar el varón el timón del barco, se cumple lo que dice Génesis 3. Tu deseo será para tomar, o sea, tú vas a invadir
su responsabilidad. Entonces, al ver que el barco de la familia anda sin rumbo, entonces la esposa, por naturaleza, va y toma el timón y empieza a dirigirlo. ¿Sí? Y la cosa se pone peor, porque no es la responsabilidad. Entonces, ¿qué hacer? Ya les dije qué hacer. ¿Qué debemos hacer los varones para terminar? Pues ponernos las pilas, hermanos. Someternos a Cristo, que es nuestra cabeza, obedeciendo su palabra, escudriñando las escrituras para conocer nuestras responsabilidades, ahí están escritas, para entonces poder ejercer la autoridad delegada y dirigir a la familia en medio de las turbulentas aguas del mundo. Por eso la Biblia dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas, como dijo Pablo a Timoteo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Quién es el que pone orden en el vestido de la esposa? ¿Quién es el que debe de poner orden? El varón. Mire, eventualmente ahí 2, 3 varón, oye varón, mira, nos da pena decirte, pero pues, tu esposa se viste muy... No, pues yo ya le he dicho y no me hace caso. A ver, espérame, es que tienes que explicarle a tu esposa que esa manera de vestir ya no corresponde a una mujer que tiene que andarle enseñando a todo mundo, que anda buscando todavía quien la vea o qué. Pero tiene que ser con mucho respeto. ¿Sabes qué? Mira, amor, y tienes que decirle: no te conviene que te vistas así, con un escote hasta por acá y la espalda descubierta y unas mallas como las que usan ahora, pero totalmente que... Y eso es liderazgo, del varón. Ahora, hay unos varones tan torpes que dicen: no, es que yo presumo lo que tengo. Es que tonto eres. Pues, se lo estás compartiendo a todos lo que debería de ser tuyo. Eso es una insensatez.